Se dice que todo comenzó hace décadas, cuando en un rincón perdido de Noruega vivía una familia como pocas, disfuncional, rota y atrapada en el círculo vicioso del abuso. El padre, alcohólico y violento, era una figura temida más que respetada. La madre, incapaz de mostrar cariño, volcaba su frustración en sus dos hijos con maltratos que dejaban cicatrices más profundas que cualquier herida física. Para ellos, la infancia no existía, no había juegos, ni escuela, ni sueños. Solo largas jornadas de trabajo bajo el cruel invierno. Mientras otros niños disfrutaban de la nieve con risas, estos dos hermanos luchaban contra el frío y la desesperanza, intentando encontrar calor en un hogar que nunca les ofreció abrigo emocional. Pero un día, tras años de soportar esa vida, decidieron que ya era suficiente. Esa noche, con el viento gélido como único testigo, escaparon de casa. Sin saber a dónde ir, pero impulsados por el deseo de huir de aquel infierno, caminaron durante horas, buscando un lugar donde pudieran empezar de nuevo. El problema fue que la libertad no era tan sencilla de alcanzar. Los pueblos más cercanos estaban a kilómetros de distancia, y sus frágiles cuerpos, debilitados por el hambre y el frío, apenas podían soportar el viaje. Con cada paso, el invierno parecía más despiadado. La nieve les cortaba la piel, el viento robaba cada aliento, y el cansancio se convirtió en su peor enemigo. Finalmente, tomaron una decisión desesperada: buscar refugio en la cima de una montaña. Creían que, desde ahí, podrían sobrevivir lo suficiente para planear el siguiente paso. Sin embargo, la montaña no era indulgente. Era empinada, traicionera y mortal. Antes de llegar a la cima, el hermano menor, extenuado y sin fuerzas, se desplomó en la nieve. El mayor intentó levantarlo, despertarlo, pero fue inútil. La muerte lo había alcanzado primero. Aquel momento cambió al hermano sobreviviente para siempre. Con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas congeladas, enterró a su hermano bajo la nieve y continuó escalando, impulsado por la rabia, el dolor y un deseo feroz de sobrevivir. No lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando finalmente alcancé la cima de la montaña, el frío parecía aún más implacable, pero algo en mi interior ardía con tal fuerza que no podía detenerme. Miré a mi alrededor y, entre las rocas y la nieve, encontré una cueva. No era grande ni acogedora, pero en ese momento se sintió como un refugio. Me desplomé en el suelo, exhausto y adolorido, y juré que no volvería a bajar. Ese lugar sería mi hogar. Los primeros días fueron una lucha constante. El viento se colaba por las grietas de la cueva y me hacía temblar hasta los huesos. El hambre era insoportable, y mi cuerpo, debilitado, me recordaba constantemente que estaba solo. Pero en esa soledad encontré algo más que supervivencia: encontré rabia. Una rabia que me ayudaba a soportar cada noche fría, cada amanecer en silencio. Esa montaña se convirtió en mi prisión, pero también en mi santuario. A medida que pasaban los días, comprendí que no podía seguir así. Necesitaba comida, necesitaba calor. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo: debía descender al pueblo cercano. La idea me aterrorizaba, pero también me daba fuerza. Sabía que no podía pedir ayuda, que si alguien me reconocía como el muchacho que había huido de su hogar, no encontraría compasión. Así que opté por el camino más fácil, o el más oscuro. Comencé a robar. Cada noche, aprovechaba la oscuridad para descender sigilosamente. Me llevaba lo que podía: un poco de pan, alguna manta vieja, incluso pequeñas herramientas que pudieran servirme en la cueva. Al principio, nadie se daba cuenta. Pero con el tiempo, los pueblerinos comenzaron a notar los constantes robos. Los rumores empezaron a circular: un ladrón acechaba en las sombras. A pesar del peligro, no podía detenerme. Las noches eran mi única oportunidad de encontrar lo necesario para sobrevivir. Pero no era solo eso. Cada vez que bajaba al pueblo, recordaba las risas y las luces que había visto con mi hermano antes de nuestra huida. Esa gente vivía feliz mientras yo sufría. Mi resentimiento creció, alimentado por el frío y la soledad. En mi cueva, rodeado de objetos robados y con el eco de mi propia respiración como único sonido,
me di cuenta de que mi vida ya no tenía vuelta atrás. Había elegido este camino, y aunque me daba miedo, también me daba propósito. El aislamiento me había transformado en alguien que ya no reconocía, y todavía faltaba más por venir. No pasó mucho tiempo antes de que mi suerte cambiara. Las noches que antes eran mi refugio, pronto se volvieron una trampa. Los pueblerinos habían empezado a vigilar. Sabían que alguien rondaba sus hogares y robaba sus pertenencias, y estaban decididos a atraparme. Pero yo, cegado por la necesidad y el resentimiento, no me di cuenta de cuán cerca estaban de alcanzarme. Una noche, mientras buscaba algo de comida en una de las casas del pueblo, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres se abalanzó sobre mí, armados con herramientas improvisadas. Intenté escapar, pero eran demasiados. Sentí los golpes antes de poder procesar lo que ocurría. Me arrastraron fuera de la casa, insultándome y maldiciéndome mientras descargaban su furia. Cuando finalmente se cansaron, me dejaron tirado en la nieve, apenas consciente, con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de heridas. El frío mordía mi piel desnuda, pero lo que realmente dolía era la humillación. No había sido suficiente para ellos robarme mi infancia y mi dignidad, ahora también me habían reducido a algo menos que humano. Aquella noche, mientras yacía en la cima del monte Crumpit, sentí que algo dentro de mí se rompía. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba protegerme, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, una idea, extraña y desesperada, surgió en mi mente. Si ellos me veían como un monstruo, entonces me convertiría en uno. Dejé de afeitarme. Con el tiempo, mi cuerpo se cubrió de un grueso manto de pelo que me protegía del frío. Pero no era suficiente. Recordé que los pueblerinos temían a lo desconocido, a lo inhumano. Así que decidí dar un paso más. Utilicé pigmentos naturales de las plantas y me pinté de verde, un color extraño que me hacía ver como algo salido de una pesadilla. Ahora, cada vez que me miraran, no verían a un muchacho herido y vulnerable. Verían un monstruo. Mi transformación no detuvo los ataques, pero me dio algo más importante, un nuevo propósito. Ellos me llamaron el Grinch, un nombre que al principio usaron como burla, pero que pronto se convirtió en un símbolo de mi nueva identidad. Ya no era solo un muchacho tratando de sobrevivir. Era una criatura temida, una amenaza que rondaba en las noches, cargando con el peso de mi dolor y mi odio. Sin embargo, el verdadero odio surgió cuando llegó la Navidad. Desde la cima de mi montaña, observaba cómo las luces y los cantos llenaban el pueblo, como si todo el sufrimiento del mundo no existiera. Era como si se rieran de mí, como si su felicidad fuera un recordatorio cruel de todo lo que nunca tendría. Esa noche, decidí que no soportaría más. No permitiría que disfrutaran de su felicidad mientras yo me consumía en mi dolor. Era hora de actuar. Era la víspera de Navidad, y mientras el pueblo de Bobille dormía plácidamente, yo me preparaba para lo que sería mi mayor acto de venganza. Desde mi cueva, observaba cómo las luces titilaban, cómo los villancicos llenaban el aire con una alegría que me era insoportable. Esa noche, estaba decidido a arrancarles la felicidad de raíz. Descendí al pueblo bajo el manto de la oscuridad. El frío mordía mi piel, pero la rabia ardía con más fuerza. No me importaba el peligro, ni las consecuencias. Todo lo que quería era borrar sus sonrisas, apagar sus luces y demostrarles que su felicidad no era tan invulnerable como creían. Al llegar al centro del pueblo, me deslicé entre las sombras. En silencio, comencé a destrozar decoraciones, a llevarme los regalos que habían dejado bajo el árbol comunitario, a arrancar cada símbolo de esa festividad que tanto odiaba. Pero justo cuando estaba a punto de completar mi obra, escuché un sonido que me paralizó, una voz pequeña y dulce. ¿Qué estás haciendo? Me giré rápidamente y ahí estaba ella, una niña con ojos grandes y llenos de curiosidad. No había miedo en su rostro, solo una genuina sorpresa. Me quedé sin palabras. Nadie, en toda mi vida, me había mirado de esa manera. No como un monstruo, ni como un ladrón, sino como algo digno de atención y pregunta. Intenté asustarla, rugir para que huyera, pero no lo hizo.
En cambio, dio un paso hacia mí. ¿Por qué estás tan triste?, preguntó, con una inocencia que atravesó la coraza que había construido durante tantos años. Antes de que pudiera responder, los pueblerinos comenzaron a aparecer. Al ver a la niña junto a mí, gritaron de terror y furia. El Grinch está atacando a la pequeña. La multitud, armada con lo que encontraba, se lanzó hacia mí. No importaron mis intentos de explicar o incluso de huir. Me golpearon, me arrastraron fuera del pueblo y, con una furia desbordada, me dejaron al borde de la muerte en la ladera de la montaña. Mientras yacía en la nieve, la mirada de la niña no abandonaba mi mente. En ella no había odio, ni miedo, ni burla. Solo una pregunta sincera que nunca supe cómo responder: ¿por qué estás tan triste? Aquel ataque no solo me dejó más heridas físicas. Fue el momento en el que comprendí que nunca podría escapar de lo que era, un ser condenado al rechazo. Esa noche, el pueblo creyó que habían acabado conmigo, que el Grinch ya no sería más que una leyenda para asustar a los niños. Pero estaban equivocados. El tiempo pasó, y el pueblo siguió adelante. La Navidad llegó y se fue cada año, pero el Grinch nunca fue olvidado. Aunque me había quedado fuera de la vista de todos, algo dentro de mí no podía dejar de regresar. Al principio pensé que sería el fin para mí, que esa noche, cuando me echaron lejos de Bobille, todo se había terminado. Pero algo en la mirada de aquella niña me había marcado, algo que no podía ignorar. Años después, cuando la niña, ya convertida en una joven de 16 años, regresó al pueblo para visitar a sus familiares, habló sobre esa noche y sobre mí. Fue en su relato que la verdadera historia del Grinch empezó a emerger. No era solo el monstruo que había robado la Navidad, ni el ser malvado que todos pensaban. Era un hombre roto, un niño marcado por la vida, que había intentado sobrevivir en un mundo que nunca le mostró compasión. A través de sus palabras, el pueblo descubrió que, a pesar de lo que había hecho, nunca dejé de pensar en ellos. Cada Navidad, aunque lejos, no dejaba de mirar hacia Bobille, no por odio, sino por esa sensación extraña de desear algo que nunca tendría: pertenecer. La joven contó cómo, durante años, continué visitándola en secreto, siempre en las sombras, pero siempre cerca. Durante mucho tiempo, nadie creyó su historia. Pensaban que era solo una niña fantasiosa, inventando cuentos sobre el monstruo que había espantado al pueblo. Pero ella insistió, y con el paso de los años, el pueblo comenzó a preguntarse si quizás el Grinch no era tan malvado como pensaban. El verdadero cambio ocurrió cuando, al fin, el pueblo decidió mirar más allá de las leyendas y los miedos. Descubrieron que el Grinch, aunque marcado por el dolor, también guardaba dentro de sí una capacidad de amar que nunca se les había mostrado. Aunque mi corazón estaba herido, lo que más deseaba era encontrar la paz, aunque solo fuera para mí mismo. Y así, la historia del Grinch dejó de ser solo un cuento de terror. Se convirtió en una lección de redención. De cómo un ser solitario, marcado por la vida, podía encontrar su lugar en el mundo si alguien le extendía una mano. No fue una victoria de la bondad sobre el mal, sino una historia de comprensión y de mirar más allá de las apariencias. Esa Navidad, el Grinch ya no fue solo el monstruo que robaba regalos. Fue un ser humano, con sus sombras, pero también con la capacidad de cambiar, de sanar. Y así, lo que comenzó como una historia de odio y venganza terminó siendo una lección sobre el poder del perdón, la empatía y, sobre todo, la redención. Reflexión final. La historia del Grinch nos recuerda que todos, incluso aquellos que parecen los más despreciables, llevan consigo un dolor oculto, una herida que necesita ser sanada. Vivimos en un mundo donde el juicio y la superficialidad a menudo nos hacen ver solo lo negativo en los demás, olvidando que detrás de cada acción hay una historia, un motivo, una emoción. El Grinch, aunque inicialmente era visto como el monstruo que arruinaba la Navidad, nos muestra que, en realidad, su lucha no era contra los demás, sino contra él mismo. Su sufrimiento, su aislamiento y su odio no surgieron de la nada, fueron el resultado de un mundo que nunca lo entendió. Solo cuando alguien, sin miedo ni prejuicio, se acercó a él con una mirada de compasión, comenzó su verdadera transformación. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y prejuicios.
¿Estamos tan dispuestos a juzgar a los demás por sus apariencias o acciones sin tratar de comprender su historia? ¿Somos capaces de ver más allá de lo evidente y ofrecer una mano amiga, aunque parezca difícil o aterrador? El Grinch, al final, no fue definido por su odio, sino por su capacidad de cambiar, de aprender a amar, de perdonar. Nos enseña que la verdadera magia de la Navidad y de la vida misma no reside en los regalos ni en las celebraciones, sino en la empatía, el entendimiento y el poder de sanar las heridas del pasado. Porque todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar, y quizás, como el Grinch, podamos descubrir que lo que realmente necesitamos no es estar lejos del mundo, sino estar más cerca de quienes nos rodean, con una mente abierta y un corazón dispuesto a perdonar. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.